Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Comenzó una semana decisiva para definir la reforma tributaria. El gobierno, a través de su titular de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, bueno, ambos presentaron en el Congreso, las medidas compensatorias para convencer a la oposición de aprobar la idea de legislar la reforma tributaria. Otra cosa, la discusión después del proyecto en sí. La nueva iniciativa que impulsa la moneda busca recaudar, o asegura que recaudará extra, 471 millones de dólares. Además, el Ejecutivo puso fecha para el proyecto de ley de rentas regionales para el 30 de octubre, acortando plazos. Asimismo, el titular del Ministerio de Hacienda, Felipe Larraín, anunció que los seguros de vida con ahorro pagarán impuestos. Sin embargo, esta medida no cambiará el tratamiento tributario de los APB, que hoy están exentos de impuestos. Tras la instancia parlamentaria, los 7 diputados de oposición de la comisión se reunieron con la comisión técnica de la ex nueva mayoría para resolver cuáles serán las votaciones del miércoles respecto a esta idea de legislar. ¿Prosperará la reforma tributaria según lo planeado? El gobierno necesita un voto de los diputados de la Comisión de Hacienda de la oposición, un voto opositor para aprobar la idea de legislar. Tendrá uno, otros dicen más optimistas en el gobierno que pueden tener 2 o 3. Pepe Out, que había dado la opción de escuchar al ministro hoy día, es decir, abierto a votar a favor, hoy, después de escucharlo en la tarde, señaló que votaba en contra, rechazaría la idea de legislar. Tiene otras opciones todavía el gobierno, pero le quedan pocos días. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana y pasado. Vamos a la pantalla porque allí le vamos a mostrar y presentar o invitar a la pregunta del día, y tiene que ver con una noticia también muy relevante. Claro, la reforma tributaria suena hoy día que convoca más a la prensa, convoca más a las élites, convoca más al mundo del poder. Tiene mucho que ver con el funcionamiento, el rendimiento de nuestra economía. Pero esto tiene que ver con nuestra dignidad como sociedad. Porque no porque las personas estén detrás de las cárceles no pierden ningún derecho humano, no pierden la dignidad, no dejan de ser personas. Están pagando a la sociedad por un error o por un delito que cometieron. Eso es. Bueno, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos acerca de las precarias es suave, condiciones carcelarias en Chile, ¿qué medida es necesaria a corto plazo? Se nos ocurren 2 como vías de salida. ¿Por cuáles se jugaría usted? ¿Mejorar infraestructura o programas de reinserción? En las 2 cosas estamos absolutamente al debe. Y sobre este tema vamos a conversar hoy con uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Senador Latorre, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Venimos escuchando hace mucho rato, yo creo unos 10 años, y me quedo corto, de que en las cárceles chilenas se violan los derechos humanos. Todo esto en democracia. En la dictadura uno da por descontado que se violaban los derechos humanos en la calle, también en las cárceles. Pero en democracia uno supone que los derechos humanos son un desde a partir de eso, ¿no? Y me refiero a un informe que hizo la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, en su momento, harán 10 años y más, que decía, en las cárceles chilenas se violan los derechos humanos. Y nosotros quedamos como estupefactos. Y esto continúa, y nada ha cambiado, capaz que haya empeorado. ¿Cómo puede ser que suceda esto en Chile hoy? Así es, Matías. Hace 15 años, por lo menos, la Corte Suprema viene denunciando la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Y esto, el INDH, que lleva 10 años aproximadamente, lo viene ratificando. Los organismos internacionales de la materia, el Comité contra la Tortura, a mí el año pasado me tocó ir a Ginebra acompañando la delegación chilena, donde uno de los temas centrales fue este. ONGs como Lea Sur viene también denunciando el tema. Capillanías, la hermana Nelly, que acompañó León. Exactamente. Mujer Levántate, la fundación que trabaja con mujeres en la cárcel de San Joaquín. Así es, y que acompañó el Papa Francisco y dijo acá en Chile se encarcela la pobreza, ¿no? Frente a la... Bueno, ella ha hecho una denuncia también de la violación de los derechos humanos. O sea, yo creo que es un tema pendiente de país, es un tema que no se quiere ver.
Y yo creo que es muy mal negocio finalmente para la sociedad chilena, porque las personas privadas de libertad, en las condiciones en las que están en Chile, después van a salir en libertad. Ellos cumplen una condena, 5 años, 3 años, 10 años, lo que sea, según el delito que cometieron. Y después salen. Si no hay programas de reinserción, si viven en condiciones infrahumanas adentro, unos niveles de violencia brutales, eso después nos revienta en la cara como sociedad. Y ahí no hemos querido, o sea, yo creo que toda esta discusión sobre el populismo penal, por ejemplo, ¿no? El control preventivo, meter más gente en la cárcel, las políticas de mano dura, seguridad ciudadana. Yo no estoy diciendo que no hay que enfrentar la seguridad ciudadana, pero si no miramos el escenario completo, eso se nos devuelve como sociedad. Lo mismo en Sename. Sí, este es un informe que hoy día el diario La Tercera adelantó, nos llamó la atención, la verdad que voy a decirlo, nos tiró a la cara, digamos, a todos. Lo adelantó y es un informe de 153 páginas. Fíjese que el 51,3% de los hombres privados de libertad no tiene una cama para dormir. Es decir, 1 de cada 2 hombres no tiene una cama para dormir. Hay gente que duerme en los baños. Hay espacios, déjeme ver exactamente cuánto era, porque era impresionante. Los camarotes entre uno y otro habían 60 centímetros. ¿Cuántos son 60 centímetros? Es esto, entre una cama y otra. Es decir, uno con suerte puede levantar la cabeza, tiene que bajarse de manera horizontal, bajarse de la cama. Entonces, la verdad es que Chile tiene que hacer algo y yo hace tiempo veo que los gobiernos hablan, pero sienten que no pueden hacer mucho. ¿Por qué esta inacción? Recordemos la cárcel de San Miguel hace el año 2010, ¿no? 81 muertos por el incendio en la cárcel de San Miguel. A mí la semana pasada me tocó visitar la cárcel de Valparaíso inaugurando unas salas de clase en un convenio que hubo con Gendarmería y la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso. Y, bueno, la cárcel de Valparaíso es una de las con mayor hacinamiento, temas de violencia muy brutales. Yo lo conversaba con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Este informe, disculpe, senador, este informe se hizo recorriendo 40 cárceles a lo largo de Chile. O sea, no es la de San Antonio, es una de las que... pero son... No, es una muestra nacional muy amplia. Absolutamente, es una realidad ahora dispar, porque efectivamente en algunas ciudades los niveles de hacinamiento son mucho mayores. Yo hablaba con el ministro Larraín de Justicia. Yo conversaba con el ministro Larraín a propósito de un proyecto de ley de corte humanitario que está presentando el gobierno, pero que es muy polémico, que tiene que ver con el arresto domiciliario para personas mayores de 75 años con enfermedades terminales, pero que en el fondo muchos dicen esto es un traje a la medida para Punta Peuco. De derechos humanos. La motivación es muy noble, ¿no? Actitud humanitaria. Yo le decía al ministro Larraín, pero ministro, acá tenemos la realidad, hay que extender esta situación en el fondo de una perspectiva humanitaria para las cárceles a nivel del país, porque la situación de las personas de 75 años son muy poquititas en el fondo y abarca en buena medida a los que están en Punta Peuco, que están en buenas condiciones en el fondo, una cárcel con otros niveles de estándares en el fondo, ¿no? Pero acá el problema que tenemos es que estamos condenando a la mayoría de la población penal, personas que viven en condiciones de pobreza, de exclusión social severa, a unas condiciones infrahumanas de violación de derechos humanos sistemática. Y ahí no hay voluntad política, porque pareciera ser que es impopular gastar más dinero o programas de reinserción, de educación, de nivelación de estudios, de condiciones de infraestructura básicas, de sanidad. Pareciera que es impopular con estas otras medidas, ¿no?, de mano dura contra la delincuencia, populismo penal, ¿no? Pareciera que ahí hay una contradicción. Tengo la sensación de que nuestros hijos, en 30, 40, 50 años más, cuando lean en los diarios o vean archivos, de que en esta época se encarcelaba a quienes delinquían, cualquier delito, que el encarcelamiento era encarcelar, o sea, detrás de una reja. O sea, gente que salía 1 hora al día. ¿En serio? Nos van a preguntar, ¿verdad? A principios del siglo XXI. Entonces, da la impresión de que debiéramos pensar algo distinto para este problema. No solamente construir cárceles más limpias, sí, pero dar un salto. Y en eso hay que tener convicción política transversal. Absolutamente. Si uno, por ejemplo, visita la penitenciaría de Santiago, el espacio Mandela, que es en la San Joaquín. Claro, Lucho Roblero, el capellán de Gendarmería, llegó con esa iniciativa y ahí a pulso la ha ido sacando con apoyo de la institución, pero son pequeñas iniciativas, muy, muy acotadas. En el fondo esto debería ser una política pública para todos, en el fondo. Y más allá de la discusión sobre concesiones, ¿no?, porque muchas veces ha estado ahí la discusión. Para infraestructura concesionaria, a privados. Exactamente. Los niveles de suicidio que hay al interior, de muerte por violencia, por enfermedades. Eso en el fondo no nos queremos hacer cargo y las respuestas están, o sea, estos informes de la INDH, la Corte Suprema, Lea Sur,
hay propuestas, pero requiere voluntad política y transversal, acuerdos transversales en el fondo. Yo sé que esto no es popular, las personas privadas de libertad no votan, pero en el fondo es un tema país. O sea, si nosotros queremos hablar de derechos humanos, de repente hablamos para afuera, ¿no?, de cómo se violan los derechos humanos en otros países, miremos acá, si esta es una realidad dramática y que lleva ¿cuánto tiempo, María? ¿Y qué propuestas se han hecho? Usted que está en el Senado, en esta comisión, ¿de qué se habla para salir? Porque cárceles, ¿quién va a permitir o quién va a querer que le construya una cárcel cerca de su casa? Sí, el tema, a ver, hay algunas medidas, por ejemplo, de medidas, penas alternativas a la privación de libertad, ¿no? En eso hay estudios que la misma Gendarmería ha hecho de muchas personas que no deberían estar privadas de libertad y cumpliendo penas en medio alternativo, y hoy día hay planes de seguimiento, ahí para descomprimir el sistema, por un lado. Con las tecnologías se puede absolutamente seguir. Y de hecho tiene mayores efectos de reinserción en el medio libre, en el fondo, ¿no?, con educación, trabajo, etc. Después está el tema de cómo generas programas de reinserción, de verdad, trabajo, educación, de nivelación de estudios al interior de las cárceles. Esos son programas a largo plazo. Muchas de las personas privadas de libertad no tienen enseñanza básica completa, muchas. Entonces, ahí pasa por políticas de escuelas dentro de las cárceles. Pero para eso necesitas condiciones de infraestructura, ¿no?, extensión. No se trata de construir más y más cárceles para meter más gente presa. Nosotros en Chile tenemos mucha gente, por ejemplo, por microtráfico de drogas, mujeres por microtráfico de drogas, que ahí debería haber otra política para regular el tema drogas, por ejemplo, ¿no? O sea, son un conjunto de medidas, aparte de tener personal bien capacitado, o sea, que el INDH, por ejemplo, haga políticas de formación en derechos humanos a Gendarmería mucho más intensivas de lo que hoy día permite la institución, en el fondo, ¿no? Con Gendarmería también se habla que son trabajadores que están privados de libertad, ¿no? Por no son temas que están en la política esto. No están en primera línea. El ministro reconocía, armemos una mesa de trabajo, una más, tratemos de hacer algo, pero en el fondo acá se requiere que esté en primera línea. En el fondo esto hoy día lo toman ustedes, yo felicito que el medio de comunicación lo toma, pero esto va a pasar en el fondo, ¿no? Esto va a pasar y no es tema para nadie porque es una realidad invisibilizada. Y incentivos, ya que estamos en reformas tributarias, por ejemplo, discutiendo, incentivos tributarios a empresas para que contraten o para que inviertan en talleres, inviertan en trabajo dentro de los lugares penitenciarios o en talleres de salidas alternativas, en personas que están cumpliendo, en fin, no sé, habrá miles de alternativas. A ver, hay políticas de, por ejemplo... Fomento real. Sí, por ejemplo, talleres de creación de muebles. A mí me tocó ver y trabajar un poquito en algunos talleres ahí justamente en el Espacio Mandela. Cuando yo trabajaba en la Universidad Alberto Hurtado me pidieron hacer algunos talleres, temas de economía social, que sé yo, porque estaban armando una cooperativa, porque habían empresas que les contrataban, ¿no?, a pedidos los muebles. Ya ahí tienes cierto tipo de incentivos, en el fondo, de formación, capacitación en oficios y finalmente salen con algo. Lo que hay que tener ojo es políticas de mano de obra barata, en el fondo, ¿no? O sea, hay que equilibrar ambas cosas y sobre todo con programas de acompañamiento a las familias de las personas que están privadas de libertad. O sea, de que puedan tener una salida, en el fondo, ¿no? O sea, esto hay que mirarlo más integralmente. Yo creo que no hay una medida... Senador, aprovecho de que está usted aquí y forma parte de esa Comisión de Derechos Humanos del Senado y que este informe de las cárceles, que es lo relevante, lo central, lo importante, es del Instituto Nacional de Derechos Humanos y es una institución que suele estar en la polémica porque dicen los derechos humanos vistos de un solo lado. Hay algunos derechos humanos. Se utiliza políticamente el Instituto de Derechos Humanos para defender a un sector del país. Primero, ¿se hace cargo? ¿Usted cree que hay algún asidero para pensar eso? Y dos, parlamentarios de la UDI han planteado reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que a mí me preocupa que sectores que yo esperaba más renovados en la UDI, más generaciones jóvenes, estén planteando este tipo de cosas. Si uno mira el consejo del INDH, es un consejo equilibrado. De hecho, fue pensado en lógica de equilibrios, incluso muy en la lógica binominal. El Parlamento nombra unos, el presidente de turno nombra a otros, la academia, sociedad civil, hay de lado y lado. Si uno mira hasta, por ejemplo, el decano de Derecho en la Universidad Católica, en el fondo, ¿no? Una persona que está claramente de derecha, otras personas que nombra más cupo partido. Ahora el Senado tiene que nombrar uno que es cupo socialista, pero en el fondo, si uno mira el Consejo, está guateado, ¿no? Estos parlamentarios de la UDI planteaban tener representantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería, Policía
Policía de Investigación, una especie como de COSENA de derechos humanos. Justamente el INDH es un organismo autónomo para hacer contrapeso a instituciones que hoy día les damos el monopolio de la fuerza y que potencialmente pueden abusar y vulnerar derechos humanos, como de hecho ocurre en Chile y hay denuncias, violencia policial, violencia en las cárceles por parte de Gendarmería, etc. El INDH tiene la facultad de supervisar de que no existan violaciones de los derechos humanos, querellarse en el caso de que exista. Por lo tanto, tú no puedes tener en el Consejo... Poner representantes puede ser una forma de... Neutralizar la fiscalización. Exactamente. Matar, lo que crees derechamente es que estos parlamentarios quieren matar el INDH. Que tenga menos facultades. Ya no tiene muchas. O sea, yo lo he conversado con la directora del INDH, con profesionales. A veces hay situaciones del país que el INDH quiere sacar una declaración pública. Esa declaración tiene que pasar por el Consejo. Y a veces el Consejo para declaraciones, dice, no, mire esto, no. Los informes tienen que pasar por el Consejo, los tiene que aprobar. Imagínese una querella por graves violaciones a los derechos humanos frente a Carabineros. El homicidio a Catrillanca, por ejemplo. Los derechos humanos se cometen desde el Estado, o personas del Estado. Organismos del Estado. Que los otros son delitos comunes, los que cometemos la sociedad civil. Exactamente. Sin embargo, hay quienes dicen, ¿por qué se ven los derechos humanos cometidos por un carabinero, por ejemplo, y no dónde están los derechos humanos de un carabinero? ¿Qué puede contestar a eso? ¿El que quien se los viola eventualmente son delitos comunes y no de agentes del Estado? Claro, la institución de Carabineros puede querellarse con un civil que comete un delito, que es sorprendido, por ejemplo, agrediendo a un funcionario público, que de hecho tiene alta pena en el fondo, no es un delito grave, importante, y hay querella y eso entra al sistema de administración de justicia. El punto es que los organismos como el INDH, autónomo, defensor del pueblo, etcétera, es para velar que instituciones públicas, que además tienen el uso de la fuerza, el monopolio de la fuerza, no vulneren los derechos humanos, que sus protocolos internos, por ejemplo, el INDH forma al año o ayuda a formar al año a carabineros, 10.000 carabineros operativos, de 40.000. O sea, es una cifra importante y falta aún más. Con Gendarmería tienen más dificultades a veces, con Policía de Investigaciones también. El INDH se va a hacer cargo del mecanismo de prevención contra la tortura que nos tocó a nosotros legislar en la Comisión de Derechos Humanos, que es una nueva institucionalidad de derechos humanos. Supongo que está radicada la tortura, ¿no? O también nos vamos a sorprender de que en las cárceles se violan los derechos humanos y que hay tortura. Recordemos, María, el informe de la ONU sobre los centros del Sename, denunciando en los CREAD, por ejemplo, Playa Ancha y otros, tortura, cárceles, tortura, policía, violencia policial, tortura. O sea, en Chile no está radicada la tortura y por eso existe el mecanismo de prevención contra la tortura, que es una nueva institucionalidad que va a estar alojada en el INDH y que el Tribunal Constitucional recién, la semana pasada, cercenó un artículo que fue aprobado en el Parlamento, pero lo quitó el TC, que tiene que ver con el fuero de los funcionarios que van a estar en el mecanismo de prevención contra la tortura. Y eso fue movida de gente de la derecha. Entonces, yo creo que la derecha tiene una fijación. No le gusta que haya instituciones autónomas que defiendan los derechos humanos en democracia en Chile. Que no estamos hablando del pasado de la dictadura, estamos hablando de hoy, en el fondo. Ahí tenemos un debate. Por último, senador Latorre, ¿qué piensa cuando gente de adversarios políticos de ustedes dicen que la izquierda juega con a su vez cierta autoridad moral, que a juicio no tiene, como si fuesen los dueños, los propietarios monopólicos de los derechos humanos, cuando tienen, y todos sabemos muchas veces, bastantes complicaciones gente de la izquierda para reconocer que se violan los derechos humanos en regímenes de izquierda? Esa disyuntiva, ¿cómo la maneja? A ver, yo creo que estos problemas, por ejemplo, de cárceles o del Sename, no es algo que ocurre en los gobiernos de derecha de Sebastián Piñera. Esto se viene denunciando desde los años 90 en Chile, con gobiernos de centro-izquierda que tampoco se hicieron cargo de las situaciones de violencia y de vulneración a los derechos humanos acá. Entonces, yo creo que esta cuestión no es de derechas o izquierdas. De derechas o izquierdas. Yo creo que se trata de voluntad política para enfrentar los temas. Obviamente la izquierda en Chile sufrió la persecución, la tortura, la desaparición forzada, ¿no?, política de personas, y obviamente tiene una reivindicación. Y obviamente la derecha política le prestó ropa a esa dictadura. En ese sentido, cuesta más comprender por qué la izquierda le presta ropa a una dictadura que hoy viola los derechos humanos. Sin duda aquí mismo, cerca. Digamos. Sin duda que hay contradicciones y doble estándar al respecto, sin duda alguna. Ahora, lo que yo creo que muchas veces se trata de hacer el empate en el fondo, ¿no? Ustedes defienden Venezuela, Cuba, no sé qué, pero dejar de mirar esta realidad. Acá. Claro, y dejar de mirar esta realidad. Entonces, ¿por qué no dejar de jugar y los derechos humanos
empatar en cuanto a defenderlos versus empatar a quién es culpable, cuándo y a qué hora. Ustedes ayer, ustedes mañana, ustedes hoy día, no, nunca. Absolutamente, y además que yo creo que una perspectiva moderna del siglo XXI que además tiene que incorporar el paradigma amplio de los derechos humanos ambientales. Yo represento la región de Valparaíso, zonas de sacrificio, Puchuncaví, Quintero, el derecho humano al agua, los derechos humanos de los presos, de los migrantes, de los niños en el Sename. Yo creo que esas son realidades de los pueblos indígenas. Chile es el único país que no reconoce constitucionalmente a sus pueblos indígenas, al pueblo mapuche, el conflicto que tenemos. O sea, yo creo que tenemos realidades pendientes y a mí me da un poquito escrúpulo cuando empezamos a apuntar con el dedo a otras realidades. Ahora, se pueden hacer las dos cosas a la vez. Puede ser. Son excluyentes. Exacto, pero yo creo que hay que mirar primero cómo estamos acá en casa antes de tratar de Los humanos no tienen fronteras. ¿Por qué primero? No, a mí me duele una tortura en el Helicoide, que es el centro de tortura de Chávez, y me dolía Villa Grimaldi, por igual. Y eso ocurre en distintos tiempos, distintos países, unos derechos, otros de izquierda. Son universales. Es lo mismo. Son universales. Lo que yo digo es la utilización política de, ¿no? Sí. O sea, para uno es más fácil decir, oye, miremos lo que ocurre en Venezuela y no miremos China, por ejemplo, porque hay un poder económico muy fuerte, o no miremos Estados Unidos, ¿no? Y acá en Chile no miremos estas realidades, porque nos duelen, nos dan vergüenza, creemos que no están superados, ¿no? Entonces yo creo que es justamente, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, mirada universalista a los derechos humanos, moderna, haciéndonos cargo que las políticas públicas tengan la perspectiva transversal de los derechos humanos y de estas realidades que están pendientes en el fondo. Senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y de acuerdo a este informe, del cual hacíamos mención, del INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, acerca de las precarias o lamentables o vergonzosas condiciones carcelarias en Chile, ¿qué medida es necesaria a corto plazo? Bueno, pueden ser muchas y no son excluyentes tampoco, pero le planteamos dos. Mejorar la infraestructura de las cárceles, un 44% se juega por eso. Mejorar los programas de reinserción, un 56%. Es una buena señal de que estamos pensando más en el largo plazo que en el corto. Pausa y volvemos. Enviamos. Mire, la aplicación... Semana económica, claro. Bueno, siempre los días son económicos porque la economía está presente en todo lo que hacemos todos los días. Pero semana económica porque se está discutiendo una reforma tributaria o la idea de legislar sobre ella. En una de esas no discutimos nada, si es que la Comisión de Hacienda de la Cámara lo estima así. Pero también cifras. Un IPC aparentemente más alto que la inflación, un poco más alta de lo que se esperaba. Un IMASEC, que en la actividad económica es como la potencia de nuestro motor, un poco más abajo, más rezagado también de lo que creíamos. ¿Son nubes negras en el horizonte o es un motor que no prende? Hablemos con los expertos mejor. Don Alejandro Larcón es economista, profesor de la Universidad de Chile, expresidente de la Asociación o gerente de la Asociación de Bancos, gerente general de la Asociación de Bancos. Alejandro, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, Matías. Buenas noches. Y también nos acompaña Alejandro Ursúa, es analista económico de la Universidad Andrés Bello de Open BBK. Muchas gracias también por estar aquí, Matías. Los dos Alejandros. A ver, partamos yo creo por las cifras, porque la reforma es un poco abstracto o muy técnico. No es abstracto, es real, es concreto, pero es difícil. Pero IPC alto, o este IPC que marcó 0,5, ¿no? 0,5, correcto. Una inflación que es un poco más alta de lo que esperábamos, ¿eso indica algo? Generalmente los IPC del mes de marzo son más bien marcados hacia un 0,3, un 0,4 históricamente. En estricto rigor este fue un 0,47, que obviamente el momento de redondear lo quedamos 0,5. Y está la particularidad también que en este mes está el reajuste de la parte universitaria y los estudios, y generalmente repercuten en este proceso. Y este año también bajó el factor de transporte. Generalmente cuando cae Semana Santa en el mes de marzo vuelven a subir los precios, entonces de alguna manera en este caso estuvo cerrándose hacia la parte negativa. Y los tomates y los limones, ¿no es cierto?, que a causa de este invierno altiplánico, ¿no es cierto?, generó una escasez de oferta de los tomates, también se puede ver este elemento. Pero de todas maneras estamos todavía en un IPC absolutamente, o sea, un IPC que nos sorprendió, ¿no? Dentro del rango, dentro de la parte baja del rango. El rango es que el Banco Central, que es el rector de esto, ¿no es cierto?, que garantiza quizás como función elemental del Banco Central,
y hace un piso de 2 y un techo de 4%. Correcto. ¿No? ¿Hay algún germen, Alejandro Alarcón, de alguna inflación? Yo creo que no. Yo creo que aquí hubo varios efectos puntuales. Los perecibles, como los limones, tomate, lo de la educación también fue fuerte. Y también hay un germen escondido detrás que se llama dólar. Si uno se acuerda, tuvimos la primera parte del mes de marzo, un alza fuerte del dólar. No, a la gente se lo olvida porque estuvimos casi en 6.90. No es mucho tema aquí el dólar. Claro. Si en Argentina están al centímetro, al milímetro, aquí Pero no es un tema. Eso unido al alza del precio del petróleo, yo creo que dieron un IPC más alto de lo esperado. Yo creo que ya va a tender a normalizarse y yo no he cambiado mi trayectoria para este año en torno al 2,6, 2,7% a fin de año. No, por lo mismo. Estamos en la trayectoria. Eso es un lujo, pensando en la estabilidad de nuestra Está muy bien. economía cercana en torno al 30% anual, otras en millones, pero eso no se sale de la norma. Pero fíjate que lo que dices tú, yo creo que un elemento que demuestra la sanidad de nuestra economía es que efectivamente no es una economía altamente dolarizada. Cuando uno ve a Argentina, ¿no es cierto?, el pizarrón de las casas de cambio es un elemento súper importante y está prácticamente todo indexado a dólar. Y eso de alguna manera también viene a demostrar que nuestra economía es una economía que está sana, que es estable, en donde vemos que el peso chileno como moneda emergente ha sido la que, dentro de este alto nivel de volatilidad que hace Alejandro, también la que se ha mantenido de una manera muy bien, digamos, se ha defendido muy bien de todos estos avatares. Y el IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica. Ahí tenemos un descenso. No parte el auto. Ahí tenemos un descenso claramente, pero que ya uno lo podía vislumbrar en el último trimestre del año pasado. Y en particular las cifras que entregó el Banco Central el 18 de marzo, si uno las mira con cuidado, ve que la inversión se venía cayendo ya hace rato. sobre todo en la parte de construcción. Hay dos componentes de la inversión, construcción y equipos. Y la parte de construcción es muy importante. Y eso estuvo marcando una cifra, una trayectoria de 3% de crecimiento en cada trimestre y en el último se nos cayó a 2%. Entonces algo pasó y fue un aviso de que los 8 meses que llevábamos sin legislar por la reforma tributaria empezaron a pasar la cuenta a las expectativas de los empresarios. Exacto. Entonces, eso ya lo veníamos previendo, de que íbamos a tener una partida floja. Y si eso se junta con la desaceleración global, que vamos a tener noticias esta semana, porque doña Lagarde, Christine Lagarde va a anunciar un ajuste a fines de esta semana, para que estemos atentos todos, del crecimiento mundial. Y entonces después empiezan cómo quedan los chinos, cómo quedan los norteamericanos, cómo queda Europa, cómo quedamos nosotros. Pero Lagarde va a hacer una rebaja del crecimiento global y por lo tanto ese es el otro ingrediente que nos lleva a tener una trayectoria un poquitito más a la baja de lo que veníamos mirando el año pasado. Y en función de lo doméstico, Alejandro, si es que se resuelve o se clarifica el panorama en cuanto a reforma tributaria, que lo que busca, dicho el gobierno, el ministro Larraín, es justamente agilizar la inversión, ¿podría recuperarse o el factor o el peso de la economía internacional va a ser más fuerte? Te lo voy a decir claramente, para no hacer perder el tiempo, por supuesto, al director del programa. Estamos ganando tiempo. Y a los auditores. Si no sale la reforma tributaria, va a haber un impacto en la inversión negativo. Eso de todas maneras, y por lo tanto eso va a supeditar una tasa de crecimiento más baja al 3,5%. Hasta aquí vamos con el vuelito, llegando a un 3,5%. Pero si sale mal la reforma tributaria, lo que va a ser una clara derrota del gobierno, ¿no es cierto?, para mal del país, vamos a tener una situación que puede complicarse si la desaceleración global se complica aún más. Alejandro, te preguntaba si es que va a pesar más el factor doméstico o el externo que plantea Alejandro. Mira, Matías, por lo general cuando hablamos de economía es difícil echar la culpa solamente a un factor. Siempre son factores, son polinomios que vienen a componer el crecimiento. Yo comparto la visión con Alejandro, lo hablábamos fuera de cámara también, de la importancia del tema de la idea de legislar. Y a mí también tengo la aprehensión de que muchas veces, por ejemplo, vimos algunos diputados de
de derecha que decía lo importante, por último, después voten que a todo que no, pero primero votemos la ley de legislar. Y a mí me da miedo ese proceso en donde esta necesidad imperiosa de manejar la instancia de poder, no sé, hacer una reforma o modernizar la reforma tributaria, son elementos que son críticos. Yo creo que es importante y creo que nuevamente nos estaríamos haciendo una autozancadilla nosotros como economía chilena si no legislamos. Yo creo que en estricto rigor hoy día estamos viendo cómo se han empezado el optimismo empresarial y el optimismo del consumidor. El optimismo empresarial prácticamente ha estado chantado durante los últimos 3-4 meses y el del consumidor ha ido a la baja porque se esperaban muchos bríos que con respecto a lo que iba a hacer el presidente Piñera, ¿no es cierto?, y este nuevo gobierno, en la modificación de los procesos estructurales que la gente consideraba que estaban mal hechos. De hecho, también Alejandro... Pero ahí tiene cierta responsabilidad este gobierno porque cuando se eligió este gobierno, también se eligió un parlamento. Correcto. Y los agentes económicos tienen que medir que probablemente ven, y eso las cifras lo indicaron, que el gobierno de Piñera pudiera ser más bien de tendencia al alza en la economía, pero también sabía que iba a tener complicaciones políticas al momento de legislar, y lo estamos viendo. Exacto. Entonces, si los agentes económicos no supieron medirlo todo, quiere decir que en el diario. Lo que pasa es que también hay elementos que son importantes de entender dentro del proceso que va más allá de lo económico. De hecho, aquí Alejandro también hablaba de los dos tipos de inversión. Hay una parte de inversión que es infraestructura, en la cual cuando vimos que venía el último periodo de la presidenta Bachelet, había mucha gente que derechamente dejó de invertir porque no sabía qué iba a pasar, ¿no es cierto? Salía, ¿no es cierto?, Alejandro Guillé, que de alguna manera amenazaba con profundizar aún más esta reforma. Entonces, ¿qué más? Yo prefiero postergar mi proceso de inversión. Y lo que vimos, ¿no es cierto?, durante la primera mitad del año pasado fue que gente que estaba modernizando máquinas, comprando nuevos camiones, echando a andar de nuevo su industria, que inclusive a lo mejor debería haberlo hecho durante el año 2016, 2017 y lo fue posponiendo ¿no es cierto?, a la espera de que se ilumbrara este proceso. Y eso obviamente también fue lo que de alguna manera empujó la economía fuertemente el año 2018 en términos de inversión. Y la otra patita, ¿no es cierto?, que decía Alejandro, esto de la infraestructura más profunda, ¿no es cierto?, del tema de la construcción, es la que de alguna manera también se ha visto debilitada. Y obviamente no tenemos que olvidar nunca, Matías, que la economía es una ciencia social, entonces es por y para personas. Y en la medida que las confianzas no estén en cualquier, ¿no es cierto?, relación social, obviamente esto va a afectar el crecimiento. Alejandro. No, yo quiero recoger esta noche, dado que he visto parte del debate que empezó hoy día en la Cámara de Diputados, el tema de la equidad, que ha sido exhibido como una exigencia hacia el proyecto de reforma tributaria llamada modernización tributaria. Pero resulta que hay poca gente que esté en contra de la equidad, pero el problema es que para tener equidad también hay que tener eficiencia, porque si la economía no crece, los países van a ser más pobres, y ahí lamentablemente muchos de los que están en este momento atacando el proyecto de la moneda, yo no tengo nada que ver con la moneda, te lo digo al tiro. ¿Eh? No, yo sé, No, yo soy totalmente independiente, no estoy en Chile Vamos, no estoy en el gobierno, no estoy en nada. Pero a mí me parece increíble. De lo técnico, de la universidad. Claro, exacto. Pero la misma gente que está reclamando contra el proyecto de modernización son los que dejaron la tendalada el periodo anterior. Si este país terminó con 70 billones de dólares de deuda, porque la recaudación tributaria fue menos de la mitad de lo que se iba a recaudar y porque hubo un importante impacto de la reforma tributaria sobre el proceso de inversión y sobre el crecimiento. No nos olvidemos, entonces hay como un laboratorio. Yo estoy de acuerdo con la equidad, pero necesitamos financiar los bienes públicos. Alejandro, hoy día el ministro de Hacienda planteó un paquete de una medida, un paquete económico para justamente, esto es más o menos técnico, pero para ¿cómo se llama?, compensar si es que se integra, que es lo que busca el gobierno, reintegrar los sistemas. 417 millones de dólares. Se quedó corto, se podrá recaudar, porque el primer paquete que lanzó el ministro Larraín no le creyeron mucho, relanzó este nuevo. No sé si lo han logrado mirar en detalle. Yo lo miré y creo que se están buscando varias medidas para compensar esa integración. Entonces quiero separar en dos partes esa pregunta muy importante que estás haciendo. La integración es básica para devolver al país el empuje de la inversión, básico. No hay otro camino. No hay otro camino, no. Exactamente. Pero, dicho eso, tú tienes que entrar a compensar de acuerdo a las negociaciones. Y ahí, por ejemplo, ya sabemos que una de las víctimas va a ser el retiro de las compañías de seguro, los retiros que se hacen, y lo que es claramente un cambio en la regla del juego, lo que es claramente un impacto de señal para los que han ahorrado, porque es ahorro con seguro.
Entonces, yo veo que ahí, Pero no y es un tiene poco lo que... No tiene efecto retroactivo desde aquí en adelante, ¿no? No tiene Sí, efecto pero- retroactivo, pero igual es una señal de la manera que se podría esperar en el futuro que se sigan haciendo compensaciones. Entonces, yo creo que aquí lo que tienen que meditar nuestros parlamentarios es que todos somos chilenos. Y lo que quiere este país es tener un nivel de crecimiento más alto. ¿Para qué? Para que haya mejores empleos y para que haya menos pobres en este país. Sí, pero ¿quién nos está escuchando? Dirán, sí, todos somos chilenos, pero algunos chilenos juegan en el país A y otros chilenos juegan en el país B. Y este país lleva 30 años creciendo y hay algunos que no se han logrado subir a la micro. Y eso también es parte de la realidad. Sí, pero el desafío es, y el gran desafío en términos económicos a nivel no solamente nacional, sino que a nivel mundial, es cómo hacemos, ¿no es cierto?, una mejor repartija sin tener que matar el crecimiento. O sea, no hay que olvidar acá, Matías, que hubo frases desafortunadas de que queríamos bajar a gente los patines. Entonces, obviamente, vemos cómo cuando tú ves las estadísticas y te empiezas a dar cuenta que la clase media en Chile durante los 25 años ha ido aumentando importantemente. De hecho, Sergio Ursúa, en la Universidad de California, tiene un estudio que dice que hoy día el 80% de los chilenos vive como vivía el 10% más rico a principios de los 90, en términos de acceso a bienes y de educación y una serie de otros indicadores. Por ende, el desafío es cómo hacemos un país más igualitario, pero sin matar el crecimiento. Porque sin crecimiento, ¿no es cierto?, no hay bienestar social. Y eso, lamentablemente, van de la mano y hay que ver cómo salvaguardamos esos elementos. Por eso comparto mucho también lo que plantea Este modelo, Alejandro. como ha funcionado, ha generado riqueza, qué duda cabe. Pero y algo pasa que hay un malestar, un porcentaje de chilenos que hay un malestar porque se siente ajeno a la fiesta Exactamente. de este crecimiento. Entonces también hay que ser este modelo que ha sido virtuoso, ha sido también defectuoso en algunas cosas. ¿Cómo se hace cargo para ser más equilibrado como modelo? Hay Que que no corregir. puede ser el chantaje de que si repartimos dejamos de crecer. No, ¿Cómo no vamos a es ser que- capaces sí. Bueno, de que hacer las dos cosas? es un Hay desafío. que corregir, Matías, hay que corregir, pero yo comparto lo que dice Alejandro acá, de que no podemos matar el crecimiento, porque los países que no crecen cada Aparte, vez son más pobreza. pobres. Estoy de acuerdo. Eso es un... Entonces, ahí el punto debe ser, necesitamos crecer para que hayan recursos fiscales para mejorar la calidad de los bienes públicos y no volver a tener bajos crecimientos, tasa de crecimiento negativa de la inversión y al final empeorar la distribución del ingreso y aumentar la pobreza que lo vivimos 4 años atrás. Eso es un dato, es una estadística y por lo tanto hay que reconocer que hay que avanzar para que pueda todo el país empezar a tener niveles de bienestar más altos. Y cuando se habla que de quienes se oponen a la idea de legislar, dicen que integrar el sistema es darle un gran perdonazo a los ricos súper ricos. Hay otros que dicen, bueno, lo que pasa es que lo que se busca es que la clase media, que no es súper rica, también hay que ayudarla. Entonces, ¿cómo hacer para separar este sector más alto? Algunos dicen, por ejemplo, ponerle un impuesto alto al retiro del 1% más rico. No, esos temas no se tocan. Se le pasa, Matías, que yo creo que cuando uno tiende a ideologizar todos estos elementos, obviamente se contamina el discurso técnico. Y la complejidad acá pasa por efectivamente entender ese proceso. Hoy día, cuando eliminamos la integración, automáticamente le quitamos el incentivo al ahorro. Entonces, muchas veces en Chile tendemos a hablar del empresario como este gordo déspota que manejaba tipo Duke de Hazzard, ¿no es cierto? No, claro, Un sí, automóvil, y la verdad es que una caricatura. nos Hay damos empresarios cuenta- medios que, Exacto, y nos damos que cuenta llegan a que- fin de mes con Exacto, problemas. que el 80% de la fuerza Sí. laboral chilena está impulsada por la pequeña y mediana empresa. Entonces, Por eso le digo, ¿cómo hacer para separar? Porque efectivamente arriba hay un sector muy chiquitito que a lo mejor, por favorecer a todo el empresariado, que es bueno para el país, se van en la colada. Entonces, ¿cómo hacerlo para...? Es un tema medio políticamente incorrecto y Incorrecto, difícil. sí, claro. Al 0,5 de arriba, exigirle un poco más, ¿se podría? ¿Afectaría el En crecimiento? una radio amiga tuya, Duna. Mi me radio. preguntó una colega qué pensaba yo de ese dilema. Claro. Y yo le dije, oye, a mí los ricos no me importa. Lo que yo quiero es que en este país haya menos pobres. Eso le dije. Y quedó marcado. Y sigo pensando eso. No, claro, sin Entonces, si no hay acuerdo, por lo menos para la idea de legislar, para discutir, yo creo que va a ser un tremendo retroceso para el Déjenme país. discutir con ustedes que son economistas y le pegan. Los economistas suelen decir que se ideologizan las cosas, pero los que no están en la economía dicen que los economistas son demasiado técnicos y no entienden el alcance político de las cosas. Es decir, que la mirada de los técnicos es demasiado Excel, demasiado Samuelson, demasiado teórica, pero poco en el país y poca política. ¿Se hacen cargo de esa crítica? Bueno, yo te quiero decir que por lo menos una gran cantidad de colegas no están en eso. Y sobre todo los que están ligados a la academia.
porque tienen que explicar primero en qué se basa la economía. Yo creo que la economía se debería llamar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos? Eso se llama deuda. Y cuando los países no entienden que el endeudamiento lleva al colapso muchas veces, cuando alcanzan niveles muy grandes, estamos mal. Yo creo que esas cosas los economistas las están aterrizando y cada vez es menos probable en el mundo que tú encuentres gente que cree que puede seguir viviendo la deuda hasta hacerla explotar y hasta hacer explotar los países. Hoy estamos llenos de ejemplos. No vamos a ser pesados en este programa, empezar a hablar de lo que ha pasado en muchos países en Latinoamérica. Así que yo creo que esos son los principios que los economistas tienen que explicarse, empezando por los niños, pero tienen que explicárselo también a la mamá, al papá, a los amigos, a todos. Ideas simples como esa, que no es posible vivir eternamente el endeudamiento. Por ejemplo, Matías, hay un elemento que es sumamente relevante, que yo cada vez que tengo un espacio trato de hablarlo. La necesidad, por ejemplo, que en Chile existe una ley de deuda consolidada. Vale decir que nosotros los chilenos nos podamos endeudar en función a nuestros ingresos. Hoy día tenemos que las diferentes deudas que yo tengo en diferentes multitiendas o en diferentes supermercados, entre ellas no conversan, por ende tengo un nivel de deuda que va mucho más allá de mi ingreso y hay un porcentaje no menor ¿no es cierto?, de la población que destina un porcentaje inclusive superior al 50% a pagar deudas de corto plazo. Entonces, obviamente, toda una desdicha, este televisor de 60 pulgadas que tienen, pasa solamente películas de terror, porque obviamente no me alcanza y estoy viviendo en la deuda y estoy bicicleteando la deuda y dice, oye, yo quería un Chile mejor y resulta que yo no veo, ¿no es cierto?, Bueno, por ahí viene la discusión de que quién es uno para prohibírselo. Dejemos la libertad y esa libertad a veces lleva a estos problemas del sobreendeudamiento. Pero si partimos de la base que el bien del Estado es promover el bien, o sea, el fin del Estado es promover el bien común de las personas, ¿no es cierto? Si no se pueden autorregular, buscar mecanismos, ¿no es cierto?, que lo autorregulen. Hoy día estamos discutiendo, ¿no es cierto?, el no cuestionar o el no hacerle un control de identidad a un menor de 14 años, pero por otro lado también se puede tomar, ¿no es cierto?, una pastilla al día, una pastilla abortiva al día después. Yo creo que esos elementos, cuando los tomamos en su globalidad, creo que nos vamos a los extremos. Y ahí está la importancia de entender de la necesidad que también el endeudamiento como concepto es bueno porque me permite, yo creo que todos nosotros estamos acá, nos hemos comprado nuestra casa, apalancarnos, pero el sobreendeudamiento también es costoso y aquí yo creo que hay que, como dice Alejandro, empezar a sacar un poco este factor ideológico y dejar lo técnico. O sea, hoy día pero la política, por Dios, que es importante. Sí, claro, muy importante. Profesor. Sí, claro, muy importante porque muy tenemos la democracia, pero yo lo que espero, casi desesperadamente, que se pongan de acuerdo. Porque esto va a ser muy grave para el país. Si el miércoles se vota la idea de no legislar, va a ser muy grave para el país. No solo para lo que va a ocurrir el año 2019, sino de aquí 3, 4 años adelante, que es el producto tendencial. Rodrigo Vergara, que fue presidente del Banco Central, el fin de semana en el diario, yo leí al menos que decía algo así que como está planteada ahora ya casi no es tan necesaria esta reforma. ¿Lo leyeron, no? Lo que pasa es que lo que decía Alejandro al comienzo, que no sabemos en qué va el proceso de negociación, porque si la reforma, que lo que busca es incentivar la inversión, incentivar el empleo, se desdibuja, no va a servir. Yo creo que a eso se refería el expresidente del Banco Central. Pero, sin embargo, todavía está la oportunidad de sacar adelante, pero que sobre todo de cara al país se diga cuáles son las diferencias, cuáles son los puntos de uno o de otro, qué significa para la población, con números, con detalles. Eso es lo que espera el país. Pero lo que el país no espera, y te lo puedo asegurar, Matías, es que se niegue siquiera la idea de discutir esto en el Parlamento. Eso sí que sería un fiasco para la clase política. Le quiero agradecer a Alejandro Alarcón y a Alejandro Ursúa, economistas, esta noche, en una semana muy marcada por los factores económicos de corto plazo o de coyuntura y también los de largo plazo con los que pueden darse con los distintos escenarios a partir de esta reforma que se discute. Alejandro, gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública.